Noticiero enfermizo, la trinchera antifascista. Sigue la máquina de liquidar nazis en el frente del Donbass. El payaso Zelensky se niega a rendirse y sigue escondido como una rata que es. Rusia prueba nuevo armamento que responde con éxito y destruye convoy de la OTAN. La OTAN está jodida. El Donald Trump se va de la OTAN y Rusia y el Donbass los sigue liquidando en el frente. Abogado de Maduro denuncia las condiciones y vejaciones recibidas en su estancia en las cárceles gringas. Les niega el poder pagar un abogado ni que nadie les pueda representar. Esto sería un claro ejemplo de que en Estados Unidos no se respeta la democracia ni los derechos humanos. Se convierte así en el cuarto rey liderado por un alien de piel naranja llamado Donald Trump. Posible guerra civil en Estados Unidos. Masivas manifestaciones en contra del nazi y del Trump. Lo que a la hora de querer abandonar el cargo como presidente, Donald Trump dijo que él no se iría así como así y que Estados Unidos lo necesita, lo que le convierte en el Hitler del siglo XXI. Pero él se pone a quejarse de la represión en Irán contra los manifestantes, pero la represión en Estados Unidos no la habla nadie. Donald Trump se convierte en el Hitler del siglo XXI. Muerta el Hitler del siglo XXI. Aeropuertos colapsados en Estados Unidos después de que el nazi del Donald Trump recortara en personal en los aeropuertos y no con todo que el subnormal y diarrea mental de Trump envía a la Gestapo del siglo XXI, el ICE, para que haga el trabajo que no sabe, claro está, ese trabajo que realizaba personal que ha echado a la puta calle el puto nazi capitalista de Donald Trump. Una puta rata con diarrea mental es lo que es el Trump. Qué bueno en los negocios. Una rata con diarrea mental. La Unión Europea aprueba la Gestapo para los países de la Unión Europea, el ICE europeo. En los países que lo quieran implementar será considerado legal. A ver si no da ni el cubatita. Vamos, siéntate ahí. Siéntate. Puta no te pares, cabrón. Vas a reventar la cama. La Unión Europea aprueba la Gestapo. Para los países que la quieran implementar será legal. Se legaliza la represión y tortura hacia los inmigrantes y gente de color, preferiblemente para los putos nazis de la Gestapo. Son los que serán reprimidos. Se legaliza
el ser un nazi y se premiará por parte de la policía. Son otros putos nazis. Estados Unidos fue el que provocó y aceleró el accidente en Chernóbil. Y ahora quiere hacer lo mismo en Oriente Medio. Quieren provocar una catástrofe nuclear en Irán o en Israel, lo que afectará a Oriente Medio y a medio mundo. Los sionistas, hijos de puta. Putos nazis sionistas. Los sionistas mataron a JFK y a Kirk por querer frenar al imperio fascista sionista y a los comunistas, que era un anticomunista, el JFK, otro hijo puta. Lo mismo denunció el fascista de Kirk, el Charlie Kirk, el influencer que fue asesinado, y lo eliminaron de la misma manera que a JFK, los sionistas fascistas. Iraníes prueban nuevo armamento contra los Estados Unidos con éxito, derribando armamento pesado, entre ellos aviones cisterna y aviones radar de más de 500 millones de dólares. Y luego dice que no tienen capacidades para luchar los iraníes. Tócate los cojones. El alien de piel naranja. Irán captura a marines de Estados Unidos y con ello demuestra que no cesa su empeño en destruir y humillar al enemigo del cuarto rey, Estados Unidos. Las nuevas guerras plantean la lucha en el frente con diferente armamento hasta ahora usado, cambiando drones por armamento pesado, como por ejemplo tanques, tanquetas y grandes cañones difíciles de transportar y de gran costo económico. Pues fíjate. Estados Unidos quiere invadir las 3 islas que están cerca del territorio iraní, que son iraníes, esta semana, donde serían claves y a la vez sería un escenario sangriento para esta guerra. ¿Se atreverá el Donald Trump? En la televisión los gringos parecen los villanos de los cómics. Pero esto, vamos, van ganando muchos hijos de puta. Como son putos mafiosos de mierda, pues fíjate en Venezuela. Dice que han ganado, no, que habéis hecho un convenio con las ratas fascistas traicioneras de la Delsi, pero no han ganado. Doha sigue con la lengua pegada en el culo del Donald Trump. ¿Seguirán con esa política o los expulsarán para evitar su autodestrucción? Están jodidos los votos en mermelada, macho. Estados Unidos ha usado posiblemente una bomba nunca antes vista, después de haberse visto un enorme hongo al producirse la explosión. Estados Unidos lo niega, aunque es una explosión nunca antes vista en el frente de guerra. El territorio sería Isfahán. A saber lo que han tirado. A mí en Palestina lo reducieron todo a escombros los hijos de puta, a misilazo, pues te imaginas. Ahí tiraron bombas de esas raras. No eran nucleares, pero destruían todo. Dicen, han encontrado los cuerpos, claro, los han hecho polvo, o sea, polvo, volatilizado, a tomar por culo. No se ven ni nada, hecho polvo, el cuerpo humano. No te imaginas.
nuevo hito histórico del ser humano, volviendo a llevar a la gente a la luna. Vamos a la luna. No hay ni comida en medio mundo y se van a la luna. Ayer se produjo la segunda misión a la luna, 50 años después. Todo se produjo con éxito y van camino hacia la luna, aunque con posibles fallos al despegar. Mínimos, dice. Veremos, estamos aquí en directo. A ver si mete un piponazo o aterriza allí en el país extraterrestre. Vamos a ver unos vídeos buenos. Bueno. En los campos de tiro traseros de la región de Gerson, los soldados del grupo Nipper siguen perfeccionando su arte. No se trata solo de disparar, se entrenan para golpear con precisión, operar bajo presión y por supuesto seguir vivos, porque en el frente el que duda no repite. Пошел, Вилас. Пошел. En la espesura del bosque de Serebrenskaya, un tanque T-72EA ucraniano intentaba pasar desapercibido. Pero no contaba con que un dron ruso armado con munición incendiaria lo estaba observando con paciencia letal. Tras varios impactos, el tanque ardió como una fogata indeseada, y sí, la tripulación ya había salido corriendo. Al norte de Druzhba, un grupo de asalto ruso abrió la ofensiva con drones y luego llegaron dos soldados que no quisieron dejar nada a medias. Destruyeron las fortificaciones a la antigua, con miras antitanque lanzadas a mano. Imprudente, tal vez. Eficaz, totalmente. La imagen lo dice todo. La puta de web en YouTube. Cerca del pueblo fronterizo de Ixkilivishina, un vehículo blindado Bradley intentaba desplazarse cuando un dron FPV ruso decidió darle una bienvenida. El impacto fue tan fuerte que el vehículo terminó volcado de lado. ¿Tecnología de punta? Sí, pero ahora lo único que apunta es hacia el suelo. Bajo el puente Antonov, la famosa Casa Nacional fue registrada por la cámara de un camarógrafo del Ejército 18. Una escena donde cada proyectil cuenta y cada sombra en el agua podría ser el enemigo. Documentar la guerra con este nivel de riesgo es sin duda otra forma de valentía. Dirección Yarkov.
un todoterreno ucraniano rodaba confiado por la carretera, hasta que un dron ruso lo hizo volcar como si estuviera en una película de acción mal editada. Mientras tanto, en esa misma zona, un VMP fue descubierto descansando en el patio de una casa. Los drones lo despertaron con impactos sucesivos hasta convertirlo en chatarra. La tripulación huyó a un búnker cercano, pero los drones no olvidan ni perdonan. Lo destruyeron también. En la dirección sur de Donetsk, los UAV del Ejército 35 Combinado del Grupo Vostok marcaron un fortín y al personal enemigo como objetivos prioritarios. El ataque fue quirúrgico. Al final del día, ni el fortín ni sus ocupantes quedaron en pie. Ni siquiera hubo tiempo para disparar de vuelta. Cerca de Voshansk, la Brigada 136, junto con las Fuerzas Especiales Anwar, lanzó una ofensiva que empezó desde el aire y terminó a quemarropa. Primero llegaron los drones FPV y luego la infantería. Se ofreció rendición a los soldados ucranianos. Rechazada. Granadas y fuego directo sellaron la decisión. Una historia repetida, pero siempre contundente. En dirección a Zaporilla, un fortín de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue detectado. No hizo falta más que un dron ruso para borrarlo del mapa. Economía de guerra en su máxima expresión. Desde el Grupo Oeste, la 26ª OMSBR presentó su nueva arma secreta, Brumla. No es broma, es una herramienta diseñada para atrapar hélices de drones envolviéndolas como si fueran juguetes. Una escoba digital para limpiar el cielo. En medio del bosque, la artillería remolcada rusa localizó con precisión el centro de control de drones ucraniano. Gracias a la unidad de reconocimiento, las coordenadas fueron transmitidas al instante. La artillería no tardó en abrir fuego con una serie de disparos calculados. Una camioneta ucraniana apareció para evacuar al personal del centro destruido, pero esta vez la suerte estuvo de su lado. Los proyectiles no la alcanzaron, aunque claro, si regresan por el mismo camino, ya saben lo que les espera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Antes de nada me gustaría resaltar la imaginación que le están echando los persas a las fanfarronerías de los criminales. Ayer el Parraplas dijo que va a enviar Irán a la era de piedra. Y los persas le dan las gracias mostrándoles lo que era el imperio persa en aquellos tiempos. Mirar el mapa. La agencia de noticias iraní IRNA compartió la imagen de un mapa que muestra los territorios que correspondían al imperio aqueménida, el primero y más extenso de los imperios persas, como respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump de regresar el país a la edad de piedra. Acojonante. Desde luego, a cada minuto que pasa la derrota de lo que antes se llamó OTAN, se hace más evidente, tanto como el crecimiento del poder de Rusia y sus aliados. ¿Os acordáis cuando Keir Starmer, primo de Zumosol, decía que iba a bloquear el Báltico para los petroleros rusos? Pues la bravuconada le ha durado hasta que Rusia los escolta, y han pasado más de 300 de esos barcos por sus narices. Puede haber alguien más ridículos en el planeta que los políticos de la Unión Europea, y del Occidente en general, pero eso no es todo porque además se convierten en personas muy peligrosas para la humanidad, ya que en su mayoría apoyan al régimen criminal de Israel en su agresión a Irán. Porque Israel es una potencia nuclear en manos de fanáticos religiosos,
Un cóctel demasiado explosivo como para estar Ratas tranquilos. peligrosas. Por otra parte, a Estados Unidos se le ve asustado de verdad. Las palabras del Barrabás les delatan. Barrabás. Las interpreto como una amenaza nuclear. Barrabás. Fijaros, Trump exige un acuerdo con Irán antes de que sea demasiado tarde. Y yo digo, ¿tarde para qué? Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y no quede nada de lo que aún podría convertirse en un gran país, escribió. Donald Trump exigió de nuevo un acuerdo con Irán antes de que sea demasiado tarde, después del bombardeo estadounidense-israelí contra el puente iraní Donald Trump. situado en la provincia de Al-Borz y considerado el más alto en Oriente Medio. Además, comentó el ataque contra el viaducto, indicando que el puente más grande de Irán se derrumba, para no volver a usarse jamás. En respuesta, Irán lanzó una lluvia de misiles sobre Israel y atacó las instalaciones de Amazon en Bahrein, y las de Oracle, en Dubái y Emiratos Árabes Unidos. Al mismo tiempo, Yemen también lanza misiles contra Israel simultáneamente con Irán. Cumplimos nuestra promesa, dijo la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que había amenazado con destruir empresas estadounidenses en Oriente Medio por cada asesinato de ciudadanos iraníes que se produzca. Si se ignoran las advertencias, si continúan los asesinatos, castigaremos con mayor severidad a las próximas empresas que hemos enunciado previamente, reza parte del reciente comunicado. La responsabilidad de la destrucción total de estas empresas en la región recae en el propio presidente de Estados Unidos, agrega el comunicado. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica acusó en ese momento a compañías de inteligencia artificial y de la tecnología de la información del país estadounidense de ser parte del elemento principal en la planificación y el seguimiento de los objetivos de los asesinatos de iraníes. En el otro frente, según estimaciones de RIA Novosti, que citan datos del Ministerio de Defensa ruso, 23 asentamientos fueron liberados en marzo. En las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido a más de 1.300 militares, 261 drones, 77 vehículos militares, 31 tanques y otros vehículos blindados de combate, así como 24 piezas de artillería de campaña y morteros. ¡Hostias! Además, se llevaron a cabo ataques de represalia contra aeródromos militares, instalaciones de la industria de defensa e infraestructuras de energía y combustible en el oeste de Ucrania. Así que por lo que estamos viendo, simplemente es el derrumbe de la OTAN en Ucrania. Las deserciones del ejército ucraniano y de sus mercenarios extranjeros se cuentan por cientos de Decía miles. Putin que Y también les ha llegado a los les pidieran políticos, ayudas tal como a estamos ellos. viendo ya en muchas naciones que no apoyan a Estados Unidos en su guerra criminal contra Irán. Es más, yo diría que están empezando a intentar salvarse de la posible Un cárcel, culo. ya que algo se empieza a insinuar por A algunos ver. lares. Como es el caso de Finlandia, donde ya amenazan con acusarlos de alta traición a la nación, si no rectifican su trayectoria y normalizan las relaciones de amistad con Rusia. Helsinki emite una declaración urgente sobre Rusia, Finlandia al borde del desastre. Esto será considerado traición. El impacto que se avecina durará años. Uno de los principales expertos del país advierte del desastre. En Finlandia, que tras unirse a la OTAN se ha embarcado en una política de confrontación con Rusia, crecen las voces que exigen el fin inmediato de esta política suicida. En esta ocasión, una declaración sensacional y contundente provino del profesor Tuomas Malinen, de la Universidad de Helsinki. No se limitó a pedir diálogo, sino que advirtió que si las autoridades no normalizan las relaciones con Moscú de inmediato, serán merecidamente tachadas de traidoras. Dejen de utilizar nuestro territorio para atacar. Las revelaciones del profesor Malinen surgieron a raíz de una serie de incidentes que pusieron de manifiesto el peligro mortal que supone el rumbo actual de Helsinki. En esta ocasión, se encontró un dron ucraniano cargado de municiones en la frontera con Rusia, el segundo hallazgo de este tipo en una semana. Finlandia debe normalizar inmediatamente sus relaciones con Rusia y dejar de utilizar su territorio para ataques con drones, escribió el profesor en X y redes sociales. El impacto que se avecina durará años.
Finlandia debe normalizar sus relaciones con Rusia cuanto antes y dejar de permitir que su territorio se utilice para ataques con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas. Si nuestros líderes no toman estas medidas, se considerará traición, y los finlandeses no lo olvidarán. Malinen hizo hincapié en que la política gubernamental actual supone una amenaza directa para la seguridad de Finlandia, y no solo los drones, el colapso energético ya está a la vuelta de la esquina. El profesor ya había advertido repetidamente que Finlandia estaba al borde de una grave crisis. Con las nuevas categorías de Vinted, vende. ¿Quieren destruir nuestro país, o afrontar la verdad y llamar a Moscú?, preguntó Malinen. Rusia, por supuesto, está justo al lado, así que si quisiéramos, podríamos obtener petróleo e incluso fertilizantes casi de inmediato. En su opinión, la Unión Europea no tiene la capacidad de resolver problemas tan graves, y, por lo tanto, la única manera de evitar una catástrofe es la normalización inmediata de las relaciones con Rusia. Por su parte, el político Armando Mema, miembro del partido Alianza por la Libertad de Finlandia, apoyó al profesor, afirmando que la adhesión de Finlandia a la OTAN fue la peor decisión en la historia del país. Asimismo, declaró que su partido tiene la intención de seguir abogando por una política de neutralidad. Cabe recordar que Finlandia ya había pedido la retirada de la ayuda a Ucrania, la apertura de la frontera oriental y la retirada de las tropas estadounidenses del territorio finlandés. Malinen hizo hincapié en la necesidad de dejar claro a Estados Unidos que el país no participará en ninguna posible agresión contra Rusia. La declaración del profesor Malinen es más que la opinión de un experto, es una voz de la razón que intenta llegar a las autoridades finlandesas, enfrascadas en la geopolítica. Los incidentes con drones ucranianos en la frontera finlandesa constituyen una llamada de atención ineludible. Al involucrarse en las acciones de Kiev, Helsinki no solo corre el riesgo de provocar una respuesta de Moscú, sino también de perder la soberanía que le queda, convirtiéndose en escenario de guerras extranjeras. Las palabras de Malinen sobre la alta traición suenan a sentencia de muerte para quienes siguen llevando al país al abismo. ¿Cuánto tiempo más seguirá Helsinki fingiendo que la amenaza no existe? El tiempo para tomar decisiones se agota rápidamente. Bueno, esto es una sentencia de muerte para la OTAN y para la Unión Europea. En cuanto a los aguerridos corsarios ingleses, pronto han capitulado ante la armada rusa, y más de 300 petroleros rusos les dejaron en ridículo atravesando el Canal de la Mancha ante sus narices. Londres prometió una caza de brujas en el Canal de la Mancha, pero al final se convirtió en un mero espectador atemorizado. El primer ministro Keir Starmer apenas había asumido el cargo y decidió imitar al almirante Nelson, dando carta blanca a los militares para incotar petroleros rusos. ¿El resultado? Decenas de buques de la flota en la sombra surcaron tranquilamente el canal, ignorando las amenazas británicas como si fueran el molesto zumbido de una mosca. Los alemanes del Frankfurter Rundschau están furiosos. El acero británico ha resultado ser un mero adorno en una farsa de sanciones, y el farol británico no tardó en quedar al descubierto. Con una orden de detención sobre la mesa y cientos de miles de toneladas de petróleo en alta mar, protegidas por la flota rusa, la determinación de Downing Street se desvaneció. Desde principios de 2026, alrededor de 300 buques, catalogados como sancionados por Occidente, han transitado por aguas territoriales británicas. Starmer prometió interceptaciones, pero se enfrentó a la cruda realidad: no hay recursos. Capturar un petrolero no es como llevar una bicicleta a un depósito municipal. Se necesitan muelles especiales, seguridad y preparación para la confrontación directa. Gran Bretaña carece físicamente de la capacidad para preservar tales volúmenes de carga, y cualquier intento de abordaje forzoso convertiría el Canal de la Mancha en una zona de guerra, enfatizó el abogado corporativo Roman Lavrentiev, en una entrevista con Pravda.ru. Mientras Londres lamenta sus pérdidas, los aliados de la OTAN empiezan a comprender que los precios de la gasolina y la inflación interna son más perjudiciales que cualquier ambición geopolítica. Espérese un momento. El intento de cortar el flujo de petróleo ruso está asfixiando a los propios europeos. De ahí el pánico en Finlandia.
Rusia ha dejado de jugar al escondite diplomático. Nikolai Patrushev, ahora jefe del Colegio Marítimo, ha concretado los detalles. Los petroleros ahora pueden Está contar viejo, con un convoy de abuelo. buques de guerra, y esto cambia radicalmente las reglas del juego. Está bien. Cualquier disparo contra un buque civil bajo Está bien, protección de pues. la Armada rusa constituye un casus belli. Las capitales occidentales, acostumbradas a las sanciones con impunidad, han descubierto de repente que la geopolítica del este y del norte exige fuerza real, no solo comunicados de prensa. Estamos presenciando un cambio de paradigma total. Rusia protege sus rutas comerciales con el mismo rigor que sus fronteras. Escoltarlas con buques de guerra hace imposible detener embarcaciones sin iniciar una guerra a gran escala, explicó el politólogo Sergei Mironov en una entrevista con Pravda.ru. Esta lección de cortesía ya se ha aprendido en otras regiones. Mientras los políticos estadounidenses debaten sobre las exportaciones de petróleo y el control de los océanos, sus propios portaaviones prefieren mantenerse alejados de las zonas donde sus adversarios están dispuestos a contraatacar. Recordemos cómo el USS Lincoln maniobró en el Océano Índico y se alejó 1000 kilómetros por miedo a ser hundido. El incidente del Canal de la Mancha no es un hecho aislado, sino un síntoma de la parálisis de la voluntad de Occidente. Una historia similar se desarrolló frente a las costas de Cuba, donde un petrolero ruso entró tranquilamente en puerto a pesar de las amenazantes advertencias de Washington. La Casa Blanca, al igual que Londres, dudó en confiscar el tanque por la fuerza. La razón es simple: temor a una escalada incontrolada. La Rusia actual no solo comercia, está construyendo una nueva arquitectura de seguridad marítima. La estabilidad económica de la flota hoy en día no está garantizada por el seguro de Lloyds, sino por el calibre de los cañones de escolta. Estoy grabando Esta un es la vídeo. nueva realidad del mercado de productos petrolíferos, señaló el analista No, Alexei porque no Chernov se escucha en una eso. entrevista con Pravda.ru. Mientras Washington intenta bloquear el acceso a la tecnología para sus aliados en Europa, Moscú demuestra cómo sortear cualquier obstáculo mediante una demostración directa de fuerza. Esto obliga incluso a los atlantistas más acérrimos a considerar el costo de seguir la Ahora línea voy anglosajona. a lo mejor a comprar Después un de micro. todo, la presión Me de las viene. sanciones No, siempre para tiene mí, un un límite, micro de estos superado el chiquititos. cual comienza la resistencia física. Pero si solo viene Porque uno. Gran Bretaña no está deteniendo a los petroleros a pesar de Porque las el viejo órdenes y le recibidas. La Armada británica carece de los recursos necesarios para escoltar y proteger un número tan elevado de buques de gran capacidad, y la infraestructura portuaria no está preparada para gestionar los petroleros incautados. Además, existe el riesgo de un conflicto militar directo con la Armada rusa. ¿Qué es una flota en la sombra según la concepción occidental? Se trata de un grupo de buques utilizados para transportar petróleo ruso eludiendo los topes de precios y las restricciones impuestas por las sanciones, a menudo utilizando sistemas de registro y seguros actualizados. ¿Cómo responderá Rusia a los intentos de interceptar barcos? Se ha anunciado oficialmente la transición a la escolta de buques cisterna civiles por parte de buques de guerra. Cualquier ataque contra dicho convoy será considerado un acto de agresión y motivo de respuesta militar. En otras palabras, tanto la Unión Europea como la OTAN no son más que un puñetero bluff, que no ha hecho más que amedrentar a pequeñas naciones llevando guerras y desgracia a demasiados pueblos. Y si además de todo, aparte de la amenaza militar rusa, Inglaterra no tiene capacidad económica para dar cobijo a los barcos que incautaría. En Estados Unidos tampoco está la cosa muy boyante, hay algún problema serio en sus infraestructuras. Según Prada.ru, una extraña serie de accidentes en Estados Unidos, tras el atentado contra una planta de refinado, el principal oleoducto del país reventó. El sistema de soporte vital de la economía estadounidense ha fallado donde menos se esperaba, la principal arteria de suministro de combustible de Estados Unidos, el oleoducto Colonial, está paralizado. La causa parece una broma. Un equipo de trabajadores externos simplemente perforó el oleoducto en Georgia. Hola, soy Plátano y llevo 3 días sin compararme con una Un tramo de la línea 1, que bombea 1,5 millones de barriles de gasolina al día desde Houston hasta la costa este,
ha quedado reducido a chatarra inservible. Cuando la infraestructura de una superpotencia se derrumba con un simple y torpe movimiento de una excavadora, no es un accidente, es un diagnóstico. El oleoducto Colonial no es solo un oleoducto, es la única forma de transportar combustible a Nueva York y Washington sin tener que hacerlo por mar. Mientras los operarios trabajan en el lodo del condado de Paulding, la costa este está paralizada, las refinerías locales escasean. Sin este oleoducto, las gasolineras se quedarán sin combustible más rápido de lo que los políticos pueden encontrar a quien culpar. Este es un componente fundamental. Cualquier retraso en las reparaciones provocará escasez en las gasolineras en un plazo de 72 horas. El mercado reaccionó con extrema ansiedad ante este tipo de interrupciones, explicó Alexei Chernov, analista del mercado de productos petrolíferos, en una entrevista con Pravda.ru. El problema no es la fuga en el oleoducto en sí, sino el contexto. La semana pasada, la refinería de Valero en Port Arthur explotó. Se trata de una instalación enorme con una capacidad de 380.000 barriles, y ahora el oleoducto se ha detenido. Es como un boxeador recibiendo un golpe tras otro. Teniendo en cuenta que los planes globales del Pentágono requieren recursos colosales, este tipo de fallos internos resultan, cuanto menos, sospechosos. ¿Coincidencia o desgaste sistémico? La teoría de los trabajadores incompetentes es muy conveniente, porque elimina cualquier duda sobre el sabotaje. Pero los ataques a bases estadounidenses y la inestabilidad energética se están convirtiendo en la nueva normalidad. Mientras Washington intenta controlar el conflicto entre Estados Unidos y Teherán, su propio patrón oro negro se desmorona. La seguridad energética de Estados Unidos está en manos de un tipo con un martillo neumático en los bosques de Georgia. El estado técnico de la infraestructura en Estados Unidos ha sido motivo de preocupación desde hace tiempo. Las tuberías antiguas requieren un manejo cuidadoso, lo cual no ocurre con el ritmo de uso actual, declaró Mikhail Gorov, geólogo especializado en exploración de petróleo y gas. Para la Casa Blanca, el avance del precio de la gasolina es un coste político asociado a cada galón, y este avance representa una pesadilla política. El precio promedio de la gasolina ya ha alcanzado la barrera psicológica de los $4. Los estadounidenses están furiosos. Ven al gobierno dispuesto a hacer grandes esfuerzos para ahorrar dólares, pero incapaz de proteger el mercado interno. La política exterior de Estados Unidos está hecha añicos, y, en casa, los tanques de gasolina están vacíos. Con las relaciones entre Irán y Estados Unidos escalando hacia una confrontación directa, cualquier accidente en el oleoducto Colonial se percibe como un acto de sabotaje. La inflación y los precios del combustible son los principales enemigos de cualquier gobierno. La economía estadounidense es actualmente extremadamente vulnerable a las perturbaciones de la oferta, enfatizó el macroeconomista Artem Lojinov, en una entrevista con Pravda.ru. Estados Unidos está acostumbrado a imponer sus condiciones, utilizando las exportaciones de petróleo y el control de la corriente del Golfo como arma arrojadiza. Pero esta arma ha demostrado ser ineficaz desde su origen. Mientras Washington prohíbe a Francia desarrollar una industria de defensa independiente, es incapaz de controlar sus propios oleoductos. Una excavadora averiada en Georgia ha desestabilizado más a Estados Unidos que los grupos de portaaviones en alta mar. ¿Cuánto durará la escasez? Todo depende de la velocidad de soldadura. Si la reparación tarda más de 5 días, el precio de la gasolina en las estaciones de servicio de la costa este subirá entre 15 y 20 centavos. ¿Podría tratarse de un ciberataque? Se reportaron oficialmente daños mecánicos. Sin embargo, la coincidencia de los accidentes en la refinería y el oleoducto ha generado escepticismo entre los analistas independientes. ¿Serán útiles las reservas estratégicas? La apertura de las reservas proporcionará un efecto temporal, pero no resolverá el problema logístico de suministrar combustible al consumidor final. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo. Más noticiero enfermizo sobre la sociedad española.
Detienen por segunda vez a un diputado de Podemos. 2 veces la han detenido ya. Por confundirle con un ladrón. Es la segunda vez que el mismo agente le detiene. O sea que ya le conoce y le hace la de ahora te voy a poner en evidencia y en ridículo delante de todo el mundo. Sabiendo bien quién es y que no era el ladrón. Y no importándole, lo detienen agresivamente por segunda vez. Golpeándolo a él y a la gente que le defendía. El diputado es Sheriff Valle, al que se le acusa de resistirse y escapar. Claro, resistirse a qué si no ha hecho nada. ¿Y escapar de qué? Pero si no ha hecho nada. Ese es el tema. Resistirse de la agresión de un fascista policía y de escaparse por ser detenido ilegalmente. De eso se le acusa. Son fascistas con placas. Esta es la escoria de policías y cuerpos de seguridad en el estado nazi monárquico de Españistán. Los nazis aficionados del Español, en el partido del otro día que disputó la selección española contra Egipto, corearon con total impunidad: musulmán el que no vote. ¿Tebas tomará medidas al respecto? Pues no, porque es un puto nazi como ellos. Así que no habrá consecuencias ni nada. Son putos nazis. Vamos a ver un par de vídeos buenos. Muerta a los nazis del siglo XXI. Esto es la detención ilegal y el atropello fascista de un estado nazi monárquico de España, donde la policía actúa deliberadamente cuando a ellos les sale y les canta de los cojones. Y esto demuestra que hay fascistas con placa, hay fascistas con una pistola, hay fascistas impunes en la calle. Por favor, hay niños, hay niños. Por favor, por favor, por favor. No pasa nada. El Mallorca, dos veces que le quieren dar anterior de tener. Por favor, parad, somos vecinos, parad, parad, por favor, parad. Mira cómo le tienen. No puedo respirar. Como si fuera un delincuente. El hijo de puta. Al Vito Aguile eso no se lo hace. Los hijos de puta. Al Vito Aguile no se lo hace. Los putos fascistas de mierda. Los hijos de puta. Buenos hijos de puta. Y luego se querrán limpiar las manos los mandangas. Mira. Luego se querrán limpiar las manos los putos fascistas con placa. Claro que sí. Apuntar la lista se queda esto. Apuntar la lista. Es sinvergüenza. No tiene ni media hostia el hijo de puta. Vaya unos hijos de puta. Vaya unos hijos de puta. Pero por favor, déjenme respirar. Putos fascistas. Y no pasa nada. Por favor, déjenme Bueno, respirar. luego no lloréis. Déjenle respirar. Luego no lloréis, mandanga. Luego no Esto lloréis. lleno de familia, lleno de niños. O sea, Hijos de es su puta. casa. Vaya unos hijos de puta. No estáis trabajando. Vaya unos hijos de puta. Esto no es Vaya unos hijos de puta. Y no pasa nada. 2 veces que ya la han detenido así. Porque le confunde el mismo policía con un ladrón. Y es que es lo que hay. Estos son detecciones. Pues son así. Es lo que hay. Hijos de puta. Y no pasa nada. Luego no os quejéis. Luego veis barbaridades y os hacen barbaridades y os quejáis. Pues está lleno de fascistas esto y no pasa nada más lasca. Bueno, pues nada.
Y esto ha pasado en el partido del otro día. Y no pasa nada. Si el puto nazi de Tebas es el presidente de la liga, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el de la FIFA, esa su puta madre, el del mundial? Si es el puto lamepolla del alien naranja del Donald Trump. El hijo de puta que le dio el otro día un premio de la paz al Donald Trump, al pedófilo. Pues ¿qué va a hacer con esto? En un estadio lleno. En un estadio lleno, en un partido internacional, en 2026. Sí, es un síntoma. El síntoma de una sociedad enferma de racismo. Porque no fueron 4. Fue una parte importante del estadio. Y el problema... Tendría que haber hecho la Alvin, escoger el balón y meterse un gol en propia puerta. Pues gilipollas. Eso es lo que tiene que haber hecho el Lame. Meterse un gol en propia puerta. Para los hijos de puta. Bueno, en el mundial. Que coja y el primer balón que toque, que se vaya para su portería. Bueno, y nos meta un gol. Hijos de puta. Pobrecito. El problema no es solo el cántico. El problema es que miles de personas se sientan cómodas gritando odio en público. Que el racismo se disfrace de ambiente, de tradición, de cosas del fútbol. Curioso cuando menos, porque el mejor jugador de la selección española es musulmán, pero no les importa. Que se vea en todo el mundo. ¿Por qué no? Que no quede sombra de duda del racismo de la España profunda, la España oscura que algunos quieren traer de vuelta. Porque sí, esto también es marca España. Y quizás lo más grave es que si hubieran gritado a favor de Palestina o contra Israel o Estados Unidos, los habrían sacado a porrazos. Pero aquí no. En el fútbol, los ultraderechistas tienen vía libre. Saben que el racismo y el odio está permitido. Por eso gritan tranquilos, sin miedo, sin consecuencias, con impunidad. Y ese es el verdadero problema. No es solo que ocurra, es que se permite. Nazis por España campando a sus anchas, policías protegiéndoles, instituciones defendiendo y ocultando datos, cómplices empresarios corruptos riéndose junto a periodistas con carné de terroristas de la información. Todo muy prehistórico, sin síntomas de evolución. El virus fascista debe ser eliminado por completo, sin ninguna contemplación. Hasta mañana, mundo enfermizo. La trinchera antifascista.